rápidamente. Ya, entonces, como le había dicho en algún momento, una de las cosas relevantes que hay que saber por efectos de, o al menos el DEMRE le interesa, es saber, eh, en términos súper generales, qué tiene que ver dónde ocurre la fecundación y qué cosas son las más relevantes de este proceso. Y esto tiene que ver mucho también con la parte de mención, o sea, que alguien que da mención biología tiene que saber igual algo de fecundación, porque esto tiene que ver con los mecanismos de aislamiento reproductivo, que es una de las partes de evolución que habla del cómo se producen la especiación, o sea, el surgimiento de nuevas especies y que luego éstas se mantengan diferenciadas en el tiempo, a pesar de que provienen de un ancestro común y que comparten genes en común. Entonces, en el fondo, una persona que vaya a la mención biología tiene que saber esto. Entonces, aunque yo dijera que en común no van a preguntar esto, ni va a entrar, una persona de mención biología sí tiene que entender y conocer este tema o esta materia. ¿Ya? Entonces, lo primero que quiero partir diciendo es que la fecundación ocurre en el oviducto, no ocurre ni en la vagina, ni en el útero, ni en los ovarios, ocurre en el oviducto o trompa de falopio, en la parte más distal del oviducto. Y este proceso es un proceso que ustedes comprenderán que lleva millones de años de desarrollo, porque recuerden que la fecundación ocurre de forma interna en los mamíferos terrestres. Entonces, previamente se había desarrollado un sistema de fecundación, obviamente interno, en los reptiles. Luego, ¿no es cierto?, derivó, ¿no es cierto?, en los mamíferos derivaron, ¿no es cierto?, evolutivamente de los reptiles, y luego los mamíferos marsupiales dieron origen, perdón, a los placentarios. Entonces, obviamente, este proceso de fecundación interna, donde el macho colocaba el esperma a través de un órgano copulatorio en la hembra, y luego estos gametos migraban en dirección hacia donde se encontraba el gameto femenino y lo fecundaban en condiciones protegidas, por así decirlo. Eh, Luego, ¿no es cierto? El embrión, en el fondo, si se trataba de un reptil, comprenderán ustedes que la hembra botaba como el huevo fecundado, pero con una cáscara de calcio, una cáscara que se calcificaba, que endurecía y que con carbonato de calcio, entonces esa cáscara aislaba el embrión, pero el embrión se desarrollaba afuera. Luego, en el caso de los mamíferos marsupiales, tenemos que, claro, se genera un embrión, pero luego este migra hacia una bolsa marsupial. Por lo tanto, el proceso que ocurre dentro del útero es bastante poco poca duración en comparado con lo que ocurre en el útero de un mamífero placentario, es decir, un mamífero que se desarrolla con placenta. Acuérdense que la placenta, en el fondo, es una estructura eh, que protege al embrión en desarrollo, a la cría en desarrollo, y que contiene una capa externa que se llama corion, que está hecha de células de la propia cría, del propio embrión, y en su interior contiene una bolsa llena de agua que se llama el amnios, que contiene líquido amniótico. Entonces adentro se está desarrollando dentro como una bolsita, pero esa bolsita llena de agua está rodeada por una capa más externa que se llama corion. Y donde esa capa se implanta en la mucosa del útero de la madre, esa parte del corion, que es la capa más externa, donde se implanta en el útero de la madre, en la mucosa en el endometrio del útero de la madre, a esa parte del corion se le llama placenta. Entonces la placenta vendría a ser como esta parte de la estructura que se implanta en el endometrio de la madre y donde se produce la circulación materno-fetal, en donde se intercambian nutrientes entre las circulaciones del embrión y de la madre, pero no se mezclan, la sangre nunca se mezcla, la sangre intercambian, ¿no? Intercambian nutrientes y intercambian productos e intercambian desechos. La placenta contiene mucha proteína, contiene muchas hormonas, contiene eh, células madre, ¿no es cierto? Entonces la placenta, en el fondo las hembras de mamíferos se la comen porque la madre en muchos casos eh, no está en condiciones recién después del parto de salir a cazar.
después del momento del parto, la hembra va a tener que, la mayoría de las hembras de mamíferos van a tener que quedarse al cuidado de las crías, ¿entienden? Porque yo no estoy hablando de un reptil. Usted me dice, bueno, la hembra de reptil igual cuida los huevos. Sí, pero es un poco distinto, porque mientras los huevos estén con un cierto calor en una determinada cueva, no sé, en un lugar donde los puedo tapar con arena, la hembra igual puede estar cuidándolo en cierta manera, pero ella puede ir a alimentarse. Pero en el caso de la hembra de mamífero, los mamíferos tienen el tema que muchos de ellos al momento de nacer no son 100% competentes, ¿entienden? En algunos casos sí, pero en otros no. Al menos las primeras horas, no sé, o a lo mejor los primeros días, y hay otras especies en donde en realidad se tiene que hacer mucho tiempo, incluso meses, en donde tiene que estar la madre cuidando a los bebés. Entonces comprenderán ustedes que después del nacimiento, por lo tanto, en muchos casos la hembra, claro que sí tiene que comer la placenta, porque es lo único que tiene al alcance. Y esta placenta contiene algunos restos, ¿no es cierto?, del propio endometrio de la propia madre, de la propia hembra, pero la mayoría, la placenta, en casi su totalidad, es tejido es tejido de la cría, ¿se entiende? Es como un órgano, es como un órgano que nosotros perdimos al momento de nacer y que algunas personas, algunos padres congelan las placentas de sus hijos o de sus hijas en una estanque de nitrógeno, ¿no es cierto? Líquido, los dejan congelados a menos 180 grados bajo cero, para que haya un reservorio de células madre en caso de que el día de mañana el hijo o la hija tenga algún tipo de leucemia, algún cáncer a la sangre o algún tipo de enfermedad no sé, que le quite mucha sangre, no sé, que necesite transfusiones masivas. Pero en general, la placenta los mamíferos se lo comen por un tema de necesidad nutricional más que por un tema de tener que, no sé, de que de incorporar. Además que la placenta tiene mucho hierro porque contiene sangre. Entonces, como había sangre tanto de la cría como de la misma madre, entonces la hembra, en el fondo, al comerse la placenta, se termina, ¿cómo se llama? Recuperando esas pérdidas que tuvo de hierro. ¿Se entiende? Sí. Ya, entonces, como les comentaba, lo más importante es considerar que la fecundación ocurre en el tercio distal de la trompa de falopio. Luego, la otra cosa importante a considerar es que no, el hijo no se come la placenta. O sea, el hijo, o sea, si se trata de un animal, el hijo no muchas especies están en condiciones de comerse la placenta se la come la madre, no las crías, recién nacidas, porque tienen un tema, no pueden alimentarse, se van a alimentar de leche, de la madre, no de la placenta, ¿se entiende? Y por otra parte, eh, lo que yo le contaba de las células madre, ¿no es cierto?, tiene que ver con fundamentalmente lo que lo hacen los seres humanos, en caso de que haya un tema con el hijo después cuando sea adulto, no sé. Ya, volviendo al tema de la fecundación. Entonces, lo que más me importa de la fecundación es que ustedes entiendan que la fecundación, ¿no es cierto?, es un proceso que requiere fundamentalmente de la integridad del espermatozoide. Porque no es solamente el gameto femenino el que tiene que estar saludable, sino que el espermio el que debe ser capaz de desplazarse desde la vagina o durante todo el tracto genital femenino en dirección a los oviductos. Y para eso tiene que estar plenamente funcional, tiene que tener movilidad de la cola, de su cuerpo, tiene que haber tenido un adecuado proceso de capacitación, un proceso donde se fusiona la membrana plasmática de la cabeza del espermio con la membrana del lisosoma o del acrosoma, que contiene las enzimas digestivas necesarias para la degradación de la zona pelúcida, que es una capa, una cáscara que tiene el huevo humano, por así decirlo, y que tiene que ser penetrado por los espermatozoides. Entonces, ustedes comprenderán que el espermatozoide es muy fácil que falle por diversos motivos. Y bueno, una de las cosas que a mí me interesa aquí, que tiene que ver con mención, es justamente lo que yo les decía. El espermatozoide
se deposita en el tracto genital femenino, se depositan millones de espermatozoides, 400 millones de espermatozoides deposita un hombre sano. Si hay menos de 200, el hombre ya no tiene, es infértil. Entonces, de los que finalmente van a llegar al oviducto va a ser una pequeña fracción de los totales que parten, porque la mayoría se pierde o se queda a medio camino o es destruido por el propio sistema inmunitario de la madre. Entonces, como les comentaba, es poco lo que finalmente van a llegar eh, a contactar al ovocito. Y esos que contacten el ovocito van a tener que reconocer la zona pelúcida, van a tener que reconocer una proteína específica de la zona pelúcida que se va a unir con un receptor o sea, con una proteína también específica de la membrana del espermatozoide de la cabeza, y en ese momento va a ocurrir la reacción acrosómica, que es la liberación de todas las enzimas digestivas del acrosoma del espermatozoide. Va a desaparecer esa membrana que estaba fusionada y va a poder el espermatozoide penetrar, ¿no es cierto?, la zona pelúcida, porque van a empezar a degradar las enzimas digestivas su estructura, de tal manera que van a atravesar la zona pelúcida y finalmente este proceso que va a estar ocurriendo simultáneamente para muchos espermios, porque no es uno, lo hacen cientos o miles. El primero que logra atravesar y llegar al espacio perivitelino, que es un espacio que está debajo de la zona pelúcida, y se fusione su membrana con la del ovocito, obviamente ahí hay proteínas que están interactuando, obviamente, ¿ya? Pero me refiero, cuando ocurre la fusión, va a ocurrir la reacción de la zona, que es la liberación de una serie de enzimas y de productos del propio ovocito, que finalmente ¿cómo se llama? Van a provocar que, ¿no es cierto?, se endurezca la zona pelúcida y obviamente ya no puede haber poliespermia o polifecundación. Entonces, si ustedes se fijan, la zona pelúcida tiene un objetivo, como les dije anteriormente, del reconocimiento intraespecie, o sea que solo reconoce el espermatozoide propio de la especie, y forma parte del mecanismo de especiación eh, que se conoce como de aislamiento reproductivo precigótico, porque se genera incompatibilidad de gametos. Los gametos que no sean propios se rechazan porque no son reconocidos por la zona pelúcida, ¿ya? Esa sería la primera función, una función evolutiva, que se entiende más bien en ambientes acuáticos donde hay muchos gametos distintos de diferentes especies. Pero en el caso de la fecundación a nivel, ¿no es cierto?, de los organismos, de los mamíferos, entendemos que la hembra se va a juntar con un macho de la propia especie, y luego cuando ocurra ese proceso, los espermatozoides que van a entrar a la zona pelúcida, obviamente, eh, ¿cómo se llama? Solamente va a ser uno el que finalmente va a atravesar, y cuando ingrese se va a producir el bloqueo del resto de los espermatozoides o el resto del ingreso de los espermatozoides. ¿Por qué? Porque se ocurrió la reacción de la zona, que consiste en que cuando el espermatozoide que entra se fusiona con la membrana del ovocito, se liberan gránulos de secreción con sustancias químicas que van a alterar la química de la zona pelúcida y van a evitar la poliespermia. Al mismo tiempo que el espermatozoide se fusionó y ocurrió la reacción de la zona, se reinicia la meiosis 2, que estaba detenida en metafase 2, y se genera el pronúcleo femenino, que finalmente se va a terminar fusionando con el pronúcleo masculino, en un proceso que se llama singamia. Y con eso vamos a dar inicio a la metafase mitótica común, o sea, una mitosis en el fondo, que en el fondo ya indica que se termina la fecundación. Entonces, de todo esto que mencioné, obviamente lo más importante y lo único que nos interesa es dónde ocurrió la fecundación, las funciones de la zona pelúcida fundamentalmente, y eso. Y entender que el espermatozoide es como un blanco, eh, como de aquellos como químicos o alteraciones que pueden afectar la fecundidad, ¿entienden? O sea que la tasa de fecundidad obviamente se puede afectar gravemente si nosotros atacamos al espermatozoide, más que el ovocito, ¿entienden? Algún proceso que haga que su desarrollo sea defectuoso, o que no se capacite en el tracto genital femenino, o que la reacción acrosómica falle, o que no se reconozca, como les dije, la proteína del espermatozoide con la de la zona pelúcida. O sea, haciendo cualquiera de esos procesos,
atacando cualquiera de esos procesos, nosotros boicoteamos la fecundación. Entonces, si la fecundación, como les dije, es exitosa, lo que va a ocurrir es que después de una semana de este proceso, debería ocurrir la implantación la implantación, ¿no es cierto?, de este cigoto en el útero de la madre, específicamente en el endometrio. Entonces, la fecundación dijimos que ocurría en el día 14 de un ciclo de 28 días. El ciclo dijimos que duraba 28 días en promedio en una mujer regular. Por lo tanto, el día 14 debería haber ocurrido la ovulación o la liberación de los ovocitos secundarios. La fecundación tuvo que haber ocurrido 24 horas después de la ovulación, porque el ovocito secundario dura 24 horas como máximo, no es como los espermios. Los espermios pueden durar en promedio 72 horas, incluso unos pueden durar 6 días, 5 o 6 días sin problema, casi una semana, vivos dentro del tracto genital femenino, pero el ovocito secundario no. Por lo tanto, si el ovocito se libera y no hay espermatozoides cerca en 24 horas, entonces se pierde el ovocito. Se termina finalmente destruyendo y degradando por el sistema inmunitario. Entonces, de la madre. Entonces, si ustedes se fijan, si ocurrió la fecundación el día 14, porque habían espermatozoides presentes, el cigoto se implanta el día 21, o sea, al finalizar la tercera semana del ciclo menstrual, y ya el día 28, o sea, la cuarta semana, tenemos las concentraciones de progesterona y estrógenos elevadas, porque el embrión desde el momento de la implantación produjo gonadotrofina coriónica humana por las células del trofoblasto del embrión, que son las células que dan el origen a la placenta, y esta hormona le va a dar la orden al cuerpo lúteo o cuerpo amarillo del ovario de la madre para que siga vivo por lo menos durante los 2 primeros o 3 primeros meses de embarazo, produciendo estrógeno y progesterona para mantener el embarazo y obviamente la placenta. Entonces, si les preguntan por hormonas del embarazo, obviamente vamos a pensar en la gonadotrofina coriónica humana, vamos a pensar en la progesterona, vamos a pensar en los estrógenos, y también podemos pensar en el lactógeno placentario, que se llama hormona somatotrofina coriónica humana o HCS. Esas son las hormonas del embarazo. Ahora, ¿qué produce la placenta? La placenta produce estas 4 hormonas: progesterona, estrógenos, gonadotrofina coriónica humana y somatotrofina coriónica humana. Esas son las hormonas que produce la placenta. La placenta produce esa hormona. ¿Por qué? Porque la placenta es un órgano endocrino, productor, es una glándula endocrina, no es solamente un órgano responsable del intercambio de nutrientes o de la nutrición del embrión, sino que además de la producción de hormonas necesarias para el embarazo. Por ejemplo, la progesterona mantiene el endometrio, y eso es pregunta de Emre, Pae. Siempre ha sido una pregunta de Emre. ¿Para qué sirve la progesterona antes y durante el embarazo? Los estrógenos, ya nosotros sabemos que son las hormonas del ciclo sexual femenino, son las hormonas de las características sexuales primarias y secundarias femeninas. Pero sabemos que durante el embarazo tienen una función que es fortalecer el músculo del útero o el miometrio, y además desarrollar las glándulas mamarias para la lactancia, que va a venir después del parto. La gonadotrofina coriónica humana ya dijimos que era la responsable de la mantención del cuerpo lúteo al menos durante los 2 o 3 primeros meses, por lo tanto es la responsable de la parte inicial del embarazo, y luego la concentración de ella disminuye porque ya no se hace tan relevante. Y luego tenemos la somatotrofina coriónica humana, que es la hormona responsable de los cambios metabólicos de la madre. ¿Por qué? Porque la madre tiene que aumentar su concentración de glucosa y lípidos circulantes para la nutrición del embrión y posteriormente del feto, en este caso del bebé en el fondo. Entonces, como les digo anteriormente, estas hormonas van a ser responsables de una especie de principio de diabetes, por así decirlo, pero del embarazo, porque necesitamos tener la concentración elevada para el desarrollo del bebé, y por otra parte, bueno, los estrógenos en concentración elevadas también ayudan a la retención de líquido por la madre, que es necesaria para que la circulación mejore, y que pueda hacerse el intercambio adecuado a nivel de la placenta. Entonces comprenderán que en ese sentido se genera una leve hipertensión también en la madre, producto de esta acción de estos mecanismos hormonales. La gonadotrofina coriónica humana se puede encontrar en algunos cánceres del aparato reproductor. O sea que un hombre con un tumor testicular puede producir hormona gonadotrofina coriónica humana, aunque suene extraño.
En el caso de una mujer que probablemente un tumor ovárico también podría generar eventualmente, pero como le digo, son casos raros, ¿ya? Lo normal es que esta hormona se produzca por el tejido embrionario que va a dar origen a la placenta y después no se vuelve a producir, o no debería producirse en condiciones normales. Si se produce es porque hay un defecto, una mutación probablemente de una célula tumoral. Sí, esa hormona es la que detecta el test de embarazo. Por eso le digo, un hombre no debería tener esa hormona y una mujer que no está embarazada tampoco. Si lo tiene es porque hay un tumor. Es algo normal, porque le dije que eso se produce solo en fases tempranas del desarrollo o por la placenta, por así decirlo, en un embarazo. Pero sí, si usted se pone a buscar en internet, se da cuenta que sí hay casos en donde sí puede aparecer la sangre de un hombre o una mujer aparentemente normal, o sea, no porque estén embarazados ni nada por el estilo, sino porque tienen algo malo, algo tumoral. Ya, vamos a hablar ahora brevemente del parto. Esto ya lo habíamos mencionado antes en una clase que hice con ustedes del parto y la lactancia. Yo les dije que la oxitocina es una hormona muy importante, igual que la prolactina, porque la prolactina les dije que la oxitocina era la única hormonas que funcionaban por feedback positivo, vale decir, eran hormonas que cuando se producían estimulaban un proceso fisiológico y este proceso fisiológico cuando funcionaba estimulaba más producción de la hormona, por lo tanto siempre un círculo positivo de mayor producción. Entonces la prolactina y la oxitocina son neuropéptidos que tienen la capacidad de interactuar a nivel de nuestro cerebro. Entonces, el impacto que generan no es solo a nivel de la producción de leche o del parto, sino que además en la conducta, en este caso de la madre. Pero también en los machos pueden tener efectos la prolactina y la oxitocina que se producen de manera endógena. Entonces, la oxitocina, por ejemplo, es una hormona que se llama la hormona del vínculo o la hormona del apego, porque cuando está en alta concentración, es una hormona que se llama la hormona del amor también, que genera una vinculación entre los seres vivos que tienen altas concentraciones de esta hormona. O sea que si nosotros hacemos a una persona, le hacemos aumentar artificialmente la oxitocina en su sistema nervioso, a nivel central por lo menos, lo que debería ocurrir es que esta persona, sea hombre o mujer, debería aumentar su afinidad por, eh, por los vínculos más sociales o de apego, sobre todo cuando está en contacto con una persona en particular o con un grupo de personas en particular. Entonces, cuando una persona está con personas que quiere y que lo pasa bien, la oxitocina aumenta, ¿entienden? Pero cuando viene el momento del parto y la lactancia, la oxitocina aumenta aún mucho más. Por lo tanto, el vínculo que debería establecerse es mucho más profundo y fuerte, que es lo que naturalmente esperaría uno de una madre por su cría, o una hembra por su cría, o de una madre por su hijo, en el caso de los seres humanos. Entonces, la oxitocina dijimos que aumentaba a medida que se finalizaba el embarazo, porque la placenta disminuía su concentración de progesterona y esto hacía aumentar los receptores de oxitocina en el útero, específicamente en la musculatura del útero o miometrio del cuello del útero. Y eso empezaba a hacer que comenzara a dilatarse de manera progresiva el canal del parto. Entonces, mientras más oxitocina haya, más contracciones se van a producir de la musculatura lisa del útero, y esto va a hacer que un nervio, un reflejo neuroendocrino, opere a nivel hipotalámico y haga que se produzca mayor liberación de oxitocina por la neurohipófisis, lo cual hace que se aumente las contracciones, y esto hace que vuelva otra vez a potenciarse más el efecto. Entonces al final aumenta la oxitocina, aumenta las contracciones, hasta que llega un momento en que se va a producir obviamente la expulsión del bebé, el nacimiento, y finalmente el alumbramiento, que sería la expulsión de la placenta. Pero en ese fenómeno, como aumentó tanto la oxitocina, se produjo, como les dije, este efecto que produce una vinculación entre la madre y el bebé. Si fue por cesárea, obviamente que se suprime temporalmente las contracciones, pero la oxitocina igual fue en alza durante el término del embarazo. Y ahora cuando venga la lactancia, que la madre sí va a realizar, sí va a producirse oxitocina, porque la oxitocina es la hormona que va a producir la bajada de la leche, junto con la prolactina, por lo tanto el vínculo sí se va a terminar estableciendo. Por eso es que la lactancia es una forma muy potente de vincular a la madre con el hijo. ¿Se entiende? Porque neurobiológicamente funciona así.
Ahora, yo estoy hablando solo desde el punto de vista biológico. Comprenderán que el ser humano es un ser muy complejo. Hay muchas interacciones que están ocurriendo a nivel social, de ecológico, de ecosistema, lo que ustedes quieran, o de sistemas, y también hay un componente espiritual que no se puede ver, ¿entienden? El que alguien diga que no existe solamente porque no lo puede medir con la tecnología disponible o con lo que hay actualmente, en el fondo está siendo súper reduccionista porque, como les digo, el ser humano es muy complejo y hay muchas cosas que están ocurriendo y que en fenómenos como esto, como el parto y la lactancia, de repente uno no se da cuenta. Porque en el fondo uno lo podría abordar esto desde el punto de vista psicológico, incluso, ¿se entiende? O psiquiátrico. Eh, entonces, por eso les digo, la lactancia permite generar el apego, así como el parto natural, entre la madre y el bebé, y eso garantiza que al menos por los primeros meses o años de desarrollo va a haber un vínculo lo suficientemente fuerte para que la madre proteja y quiera alimentar al bebé, incluso a costa de su propia existencia. ¿Entienden? Ya, para cambiar completamente tema, hoy día entonces, como les dije, lo que tenemos que ver fundamentalmente tiene que ver con el tema de los métodos anticonceptivos, pero no porque, es porque es un tema de hembra, ¿entienden? Entonces, dijimos que la PAE en el temario aparentemente le va a dar más énfasis a la parte de hormonas masculinas y femeninas, sobre todo ciclo menstrual, y le da menos énfasis a la fecundación, porque ya les dije que no deberías preguntarse eso, y quizás más lo que tiene que ver, tampoco tanto el embarazo, pero sí lo que tiene que ver con ITS, o infección de transmisión sexual, y método anticonceptivo. Entonces, yo igual les pasé la otra materia, pero el énfasis, como ustedes bien se dieron cuenta, lo hice en hormonas, masculina y femenina, ciclo menstrual, ¿no es cierto? Bueno, les pasé igual fecundación y embarazo, y ahora vamos a ver método anticonceptivo, ¿ya? ¿Ya? ¿Duda o consultas, chiquillos, chiquillas, a este momento? Nadie más ha llegado. Ya. Entonces, como ustedes bien sabrán, una de las cosas que quiero transmitirle es el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico involucra que además ustedes investiguen por sus propias cuentas las cosas que les puedan decir o las que yo les pueda decir. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que necesitan ustedes también entender es que este tema de los famosos métodos de planificación familiar, que es la forma como elegante de decir anticonceptivo, es un tema que a pesar de que siempre ha existido de alguna forma desde la historia de la humanidad, porque los preservativos son arcaicos, o sea, existen desde hace como 4000 años antes de Cristo. De hecho, podrían ustedes buscar en los registros arqueológicos cuáles son los métodos anticonceptivos más arcaicos que se han encontrado a nivel de grandes civilizaciones o incluso en la prehistoria. Y ya existían algunas hierbas o algunas plantas con algunas propiedades, por ejemplo, anticonceptivas, naturales, o preservativos masculinos o condones, que estaban hechos de cuero de vejiga de chancho o algún otro material. ¿Ya? Entonces, lo que sí es que no hace mucho, es decir, el siglo pasado, el siglo XX, comenzó a darse un énfasis importante de los métodos anticonceptivos como un objetivo de control de la población, ¿entienden? Entonces, el control de la población tiene que ver con un objetivo, por así decirlo, un objetivo que en el fondo no es un tema de salud pública, no es un tema de derechos reproductivos o de derechos femeninos, no sé, como quieran llamarle, es un tema que va más allá, ¿entienden? Y ese tema tiene que ver con control social. Entonces, sobre todo con control de la población por los recursos disponibles. Entonces, desde el siglo pasado comenzaron a promoverse estos métodos con mayor proporción, sobre todo considerando un boom que hubo de la tasa de natalidad a nivel global después de la Segunda Guerra Mundial y en periodo de Guerra Fría, y que sobre todo se dio no solamente en muchos países, sino que sobre todo en países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Entonces, las políticas públicas para el control de la natalidad se apoyan en una base eugenésica en el fondo. En el fondo, el fundamento profundo tiene que ver con un tema de una base eugenésica y con una base también de control de razas. Ustedes saben que las razas no existen, pero se ha hablado mucho del tema racial últimamente, eh, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, hay un tema que tiene que ver con la eugenesia. La eugenesia significa
la selección de cierto tipo o de fenotipos, de ciertos fenotipos de individuos, ¿entienden? Pertenecientes a ciertas sociedades, a ciertas castas, a ciertos grupos, en desmedro de otros, ¿entienden? En desmedro de los menos aptos, los menos favorecidos, los desechables, no sé cómo decirlo. Ya eso es darwinismo social, es una cosa horrible, espantosa, que viene desde el siglo XVIII, XIX, ya, es una cosa muy espantosa. eh, entonces lo que les quiero decir es que eso es lo que está en el trasfondo, ¿ya? En el trasfondo. Y obviamente, la otra cosa que también ustedes no tendrían que ir mucho más allá en su análisis, porque, insisto, ustedes es cosa que investiguen, tienen que investigar historia, como ya no la pasan en los colegios, obviamente tienen que investigar sobre, no sé, eh, aspectos políticos también. Una de las cosas, ¿no es cierto?, que también se ha visto es que la industria farmacéutica se ha visto súper favorecida por este tipo de método. Entonces, lo que hay detrás también no es solo un sistema de control de la tasa de natalidad de la población, sobre todo en los países, como les dije, en subdesarrollado o en vía de desarrollo, las naciones pobres o tercermundistas, sino también un negocio que produce réditos o ganancias, ¿se entiende? Entonces, ese negocio, esa industria, ha generado miles de millones de dólares desde que comenzó a funcionar. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, una variedad de productos que produce la industria farmacéutica, desde preservativos, condones, píldora anticonceptiva, en fin, una gran variedad de cosas. Entonces, ya, esa sería como la historia, como no contada, si ustedes quieren, y así someramente, porque como insisto, aquí esto es como eso sería como para hacer una investigación universitaria o incluso una tesis de doctorado, no sé. Una feminista, por ejemplo, debería investigar esto en profundidad. No sé, un filósofo, o una doctora, una enfermera, una bióloga, un biólogo, en fin, eh, un político, en fin. Porque hay muchas cosas que hay y que no son de luz, no son de conocimiento público, ¿se entiende? No son de conocimiento público, se manejan en el ámbito académico y con la gente que investiga, pero no llegan a la población, pues la población llega al Facebook y llega a los diarios, y eso es todo lo que llega, entonces no llega a lo importante, ¿se entiende? Entonces, por eso, chiquillos, chiquillas, lo más importante es que ustedes investiguen, ¿cómo se llama? Se informen, eh, y bueno, como les comentaba, lo que pregunta el DEMRE, ¿no es cierto?, tiene que ver, ¿cómo se llama?, con método de planificación, porque es parte de los objetivos curriculares que en el fondo son sugeridos por Naciones Unidas. Entonces, es parte de una política de planificación, y como dije, de salud, pero que va orientada también a la educación. Porque la forma de influir, ¿no es cierto?, y para generar un control que sea más adecuado, tiene que ser a través de la educación, ¿entienden? Un método de transmisión de la cultura. Entonces, en el fondo, por eso es un objetivo de EMRE, un objetivo curricular, y no solo de Chile, sino que de todos los sistemas educacionales del mundo. ¿Se entiende? Entonces, como les decía anteriormente, lo que pregunta el DEMRE, o al menos lo que interesa, es saber fundamentalmente dos criterios: reversibilidad de los métodos y mecanismos. El origen no lo pregunta y no tiene mucho sentido porque todo el mundo entendería cuál es natural y cuál es artificial, y la efectividad tampoco tiene mucho sentido que se pregunte, porque habría que hablar de porcentajes o de tasa de embarazo por cada 100 personas o por cada 1000 habitantes. Entonces, el tema es que eso no es necesario que se pregunte ni le interesa. Entonces, reversibilidad se refiere a si puede revertirse o si es irreversible, que no podemos volver atrás. Y eso sería en el caso, por ejemplo, de una operación quirúrgica, que uno entiende que si la operación fue muy radical y se sacaron los ovarios o se dañó completamente el conducto deferente, no es tan simple llegar y reconectar. Entonces uno hablaría ahí de que el proceso puede ser irreversible. ¿Entienden? Ahora, los mecanismos pueden ser de barrera, que son aquellos que impiden la unión de los gametos; naturales, o sea, aquellos que no requieren de el consumo de ni uso de nada, de ningún producto; los quirúrgicos, que serían los por operación; y los farmacológicos, que sería a través del consumo de pastillas o de algún fármaco. Entonces yo les voy a hablar ahora brevemente, y me tienen que ir preguntando cuando tengan dudas, acerca de los métodos de barrera. Entonces voy a hablar del diafragma, del preservativo masculino,
voy a hablar de el dispositivo intrauterino y voy a hablar de los espermicidas. Entonces, lo primero es que todos estos métodos están orientados a impedir que se junten los gametos. Entonces, comprenderán ustedes que estos métodos son artificiales, son reversibles mientras se utilicen, y el mecanismo es de barrera. Y bueno, se pueden complementar, por ejemplo, con espermicidas o no. El tema es que este método, exceptuando el condón, no son métodos eficaces para la prevención de ITS y menos del embarazo, ¿ya? Entonces, son parcialmente eficaces, y la infección de transmisión sexual obviamente igual se generan. Entonces, al final estos mecanismos, si ustedes se fijan, lo que están favoreciendo es el aumento de las infecciones de transmisión sexual, no su disminución. Ahora, ¿inciden en la disminución de la tasa de embarazo? Sí. Inciden quizás en la baja o en un porcentaje baja de la tasa de embarazo, pero aumentan la tasa o la incidencia de infección de transmisión sexual. Eso sí, ¿ya? Acá en Chile la tasa de transmisión sexual fue aumentando de manera brutal antes de la pandemia. Después de la pandemia no sé qué pasó con las estadísticas. Habría que investigar eso. Pero por lo menos hasta antes de la pandemia, las estadísticas del VIH iban, pero como, no sé, iban como por las nubes, sobre todo en la población joven. En los adolescentes, y no sé, entre la población voy a inventar, no recuerdo bien el valor, ¿ya? Habría que buscarlo, pero no recuerdo si era entre la población entre 14 y 25 años, o 24 años más bien dicho, la proporción de infectados por ITS y sobre todo el alza en el VIH era brutal. Como que la gente se olvidó de que existen infecciones de transmisión sexual. Entonces, la verdad es que no hay ningún método que sea 100% eficaz a la hora de evitar las ITS. Incluso el condón, por ser un porcentaje de fallo a nivel del embarazo, con mayor razón no va a evitar la ITS. Y como ustedes bien saben, el preservativo, en este caso el condón, no evita, o sea, hay herpes o ciertas infecciones de transmisión sexual que se transmiten a través de la piel, ¿entienden? Entonces, el contacto de piel con piel, ni siquiera estoy hablando de los genitales, también puede propiciar, si que una persona está contaminada en la área cutánea cercana a sus genitales, la transmisión de una infección de transmisión sexual. Entonces, en el fondo lo que les quiero decir es que, como por donde lo miren, no hay ningún método que sea eficaz en la prevención de ITS. El único que es la abstinencia sexual. Pero si hubiera que elegir un mecanismo, o sea, un método, perdón, que sí previene en alguna forma la ITS, es el condón o preservativo masculino, pero no un mecanismo 100% eficaz, evidentemente, ¿ya? Entonces es artificial, es reversible, es de barrera y como les digo, es efectivo en el fondo para la prevención, o sea, para evitar el embarazo en un porcentaje cercano al 82%. Es mayor que el diafragma, obviamente. Pero como les digo, no es un método 100% eficaz para la prevención del embarazo y menos la ITS. Pero de todos los métodos anticonceptivos sería el mejor para prevenir ITS, eso sí. Así que si les preguntara cuál es el método que previene de ITS, para efectos de EMRE sería el condón. El dispositivo intrauterino, tenemos varias variantes. ¿Ya? Hay una T de cobre, que es la clásica, que es un método que inflama la mucosa del endometrio, impidiendo que los espermatozoides puedan pasar. Pero en caso de que pasara y se fecundara el ovocito, el tema es que no podría implantarse, producto de que está en la mucosa inflamada. Por lo tanto, actúa como barrera o eventualmente como abortivo. La T de cobre es reversible, es de barrera. Su efectividad, insisto, no es tan alta, más alta es la del preservativo, en el caso de la T de cobre. Ahora, el DIU hormonal tiene más efectividad porque contiene hormonas. Puede tener progestágeno o progesterona que induce cambio en la mucosa del útero. Cuando el útero tiene progesterona, se supone que está en una etapa posovulatoria y por lo tanto impide el avance de los espermios. Así que el DIU hormonal sería más efectivo que el DIU de cobre o el dispositivo intrauterino de cobre. De todas maneras, ambos serían métodos de barrera en principio. Y luego tendríamos las jaleas espermicidas o los líquidos espermicidas que impiden que se junte, ¿no es cierto?, el óvulo con el espermio, porque ustedes colocan un líquido que mata a los espermios, pero su efectividad es bajísima por sí solo. Por eso les dije que a veces se complementaban con el diafragma o el preservativo. Ahora, comprenderán que esos serían los métodos de barrera,
no hay ninguno que sea 100% eficaz a la hora de evitar el embarazo, y menos la ITS. Yo le dije que el mejorcito era el condón, pero de todas maneras no es un 100%. Decir lo contrario es estar mintiendo, es ser un mentiroso, ¿entienden? Entonces tienen que tener cuidado también a la hora de que les vendan cuentos, ¿ya? Y las pastillas anticonceptivas tampoco son 100% eficaces. Desde hace años se sabe que hay un porcentaje de falla. Puede ser menor del 1%, dependiendo de la pastilla, el promedio habla de un 98,5% de eficacia, pero efectivamente tampoco son la panacea. Y obviamente no previenen ITS. Y como les dije en algún momento, ya por supuesto, y como les dije en algún momento, las pastillas anticonceptivas tienen efectos secundarios a mediano y largo plazo. Entonces, generalmente el ginecólogo lo que hace es recomendar un tipo de pastilla anticonceptiva para una mujer en particular, dependiendo de la edad, de su constitución, también genética probablemente, porque depende también un poco del tipo de mujer que hay, van probando con algún tipo de combinado de estrógeno y progesterona que pueda ser más adecuado para su caso en particular. No es cualquier pastilla de cualquier manera, ¿entienden? Ni la misma todo el tiempo. Entonces, se hace un seguimiento ginecológico serio y obviamente el consumo tiene que ser acotado. No es un consumo para estar consumiendo 20 años pastillas anticonceptivas, ¿entienden? Se supone que es por periodo acotado de tiempo. Obviamente, si una mujer tiene un trastorno en el ovario, no sé, o alguna deficiencia hormonal porque tiene ovario poliquístico, en fin, va a tener que consumir pastillas anticonceptivas y está muy bien. O las mujeres que consumen pastillas anticonceptivas después de que le llega la menopausia, por un tema de terapia hormonal. Pero en general, una mujer sana, común y corriente, no necesita pastillas anticonceptivas. ¿Se entiende? No necesita, porque además una pastilla sintética, y como les dije, tiene efectos secundarios que se sabe hace muchos años se sabe que puede aumentar el riesgo de padecer ciertos cánceres de cuello uterino, o de útero, o de mucosa del útero. Tiene efectos benéficos, pero también tiene algunas contraindicaciones. Entonces, es como que el uso tiene que ser balanceado y, como les dije, dependiendo del tipo de genotipo de la mujer y bajo condiciones, como les dije, específicas. Ojalá tomarlos un tiempo acotado, ¿ya? No por periodos prolongados de tiempo, ni por muchos años. Entonces, este tema de que hay que tomar las pastillas anticonceptivas por siempre es un error, ¿entienden? Entonces, en esos periodos que no se consume pastillas anticonceptivas, ¿cuál sería la solución? La solución sería no tener relaciones sexuales. Esa es la simpleza de la situación. ¿Se entiende? Si es que en el fondo quiere tener un método que sea 100% eficaz o efectivo. Y también lo otro es cuando uno habla de estabilidad en las parejas. ¿Se entiende? En el fondo, una unión que sea relativamente estable, no uniones, ¿no es cierto?, como más aleatorias o azarosas, diversas, ¿se entiende? Primero por un tema de infección y transmisión sexual, pero también por otro lado, por el tema, ¿no es cierto?, como yo les contaba, del uso continuo de este tipo de medicamentos, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, el principio que opera aquí es el siguiente. Ustedes consumen un elaborado sintético durante 21 días, que mantiene las concentraciones de estrógeno y progesterona relativamente constantes. Estas hormonas ejercen efecto de feedback negativo sobre la LH y la FSH, o sea, las gonadotrofinas de la hipófisis, de tal manera que se mantiene suprimido el eje hipotálamo hipoficiario. Entonces, como yo no tengo suprimido el eje hipotálamo hipoficiario, no va a haber un alza del LH el día 14, por lo tanto no debería haber ovulación. Eso significa que estas pastillas están ejerciendo un efecto anovulatorio o supresor de la ovulación. Posterior de eso, el día 22, la mujer deja de consumir estas pastillas, o el parche se dejó poner, y por lo tanto la concentración cae. Y como cae la concentración, se induce artificialmente una menstruación falsa, que permite el desprendimiento parcial de la mucosa y nuevamente, después de 28 días, se vuelve otra vez a tomar las pastillas, reiniciando otro ciclo, ¿no es cierto?, falso, que en el fondo mantiene el ciclo ovárico suprimido. Porque esa es la función, mantener el ciclo ovárico suprimido, ¿se entiende? No estamos reclutando folículos, porque estamos ingiriendo pastillas sintéticas, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Quedó claro más o menos? Esto ya lo había dicho, ojo, ya lo había comentado en algún momento. Ahora, si uno dice, bueno, y el implante intradérmico, no sé, otras cosas que... eso del implante intradérmico, la verdad es que funciona parecido a este sistema, solo que dura más tiempo.
y libera de manera gradual las hormonas que suprimen el eje hipotálamo hipoficiario. Respecto del anticonceptivo masculino, la verdad es que no lo van a preguntar, aunque está ya funcional y se vende, no lo van a preguntar. Lo que van a estar preguntando al menos van a ser siempre como los métodos más tradicionales. ¿Okay? Eh, y bueno, los parches ya les dije que funcionan bajo el mismo principio. Ya, respecto de las operaciones no voy a hablar mucho porque todo el mundo entiende que algo artificial es una operación quirúrgica que lo que hace es cortar y cauterizar o quemar. En el mejor de los casos yo puedo hacer una especie de nudo o puedo colocar una especie de clip, una especie de artefacto que bloquea el que se desplacen por ahí los gametos. Entonces, ese tipo de intervenciones por un clip o por un nudo, eso es reversible, obviamente. Pero si a mí me cortan y queman o sacan un pedazo, entonces eso se vuelve irreversible. Se vuelve irreversible. Entonces este mecanismo sería el único que es 100% efectivo, pero a costa de la pérdida de la fertilidad. Cuando hay quemado y cauterizado, o sea, corte y cauterizado. En el caso de la mujer se llama ligadura de trompas o oviductos, y en el caso del varón se llama ligadura de conductos deferentes o vasectomía. Vasectomía con B corta. Pero en el fondo es como la misma situación que yo les relato. Corte, cauterización para ser irreversible, o si yo coloco un clip o un nudo, ahí sería más bien parcialmente reversible. Cuando es irreversible, es 100% eficaz. Ya, para ir cerrando esta clase, resulta de que existe un método dos métodos que se preguntan en el DEMRE, que son el método Ogino-Naus y el método de Billings, que ambos son naturales. Hay otro método que se llama el método de la amenorrea de la lactancia, que se trata de cuando una mujer amamanta un bebé. Cuando una mujer está embarazada y amamanta un bebé, si es que no vuelve a tener reiniciación de su ciclo menstrual amamantando el bebé, entonces ella queda protegida en un porcentaje del 98% de quedar embarazada durante los 6 meses que esté amamantando el bebé. Vuelvo a repetir. De los métodos naturales, tenemos el método Ogino-Naus, el Billings, que lo voy a explicar ahora, el de la amenorrea de la lactancia, que es cuando una madre amamanta un bebé, y está también el coito interrumpido, que es en el fondo que el hombre no libera el esperma en el interior del tracto femenino, ya que es un método pésimo y psicológicamente el peor método del universo, ¿ya? O sea, ese sistema es el peor de todos, ¿ya? Aparte de ser ineficaz, tiene como efectos negativos psíquicos. Pero en fin, lo que les quiero comentar en el fondo es que de los métodos que les van a preguntar a ustedes, más que el coito interrumpido, que la mayoría entiende lo que es, ¿sí? El de la amenorrea de la lactancia también es fácil de entender porque en el fondo se está diciendo que mientras la madre amamante al bebé recién nacido de manera continua, mientras no le vuelva la regla, no puede quedar embarazada, lo cual tiene mucho sentido biológico, porque significa que mientras una madre, ya sea, piensen en un mamífero, está amamantando a sus crías, ¿cómo va a quedar embarazada de nuevo? ¿Cómo va a quedar preñada de nuevo una perrita que acaba de parir y que está amamantando a sus perritos? No tiene sentido. Tiene que pasar un tiempo después del amamantamiento en donde finalmente, ¿no es cierto?, los cachorros crecen y todo, y de ahí ella volverá a entrar en celo. Y lo mismo con una gata, con una coneja, con un, no sé, un caballo, lo que ustedes quieran. Entonces lo mismo pasa con los seres humanos. Mientras la madre esté amamantando al bebé de manera continua y no se reinicie su ciclo menstrual, entonces ella va a quedar con un 98% de eficacia protegida para quedar embarazada durante los primeros 6 meses, durante los 6 meses que amamante. Durante los 6 meses que amamante. Si ella sigue amamantando por un año, obviamente que el método ya no va a servir. Va a perder la eficacia, ¿entienden? Pero normalmente los bebés se amamantan por 6 meses. Lo normal, ¿se entiende? Ya, volviendo a este método. El Ogino-Naus es el método del calendario, el cual establece que 28 días en un ciclo normal regular, el día 14 es el día de la ovulación, porque yo a 28 le resto 14, que es los días de duración de la etapa posovulatoria. Entonces el día 14 debería ocurrir el día de la ovulación, o la liberación del ovocito. Si yo ese día lo tengo considerado, entonces 3 días antes y 2 días después sería un periodo crítico en el cual podría haber embarazo. O sea, entre el día 11 y el día 17 es donde existe posibilidad de embarazo, lo que sería el periodo fértil, según el método Ogino-Naus. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, la menstruación los primeros 5 o 6 días,
luego, ¿no es cierto?, el día 14 sería el día de la ovulación, pero como es variable eventualmente la etapa preovulatoria, yo tengo un rango de movilidad. Es por eso que uno dice entre el día 11 y el día 17. ¿Por qué? Porque puede adelantarse o atrasarse la ovulación. Y ya les dije que el gameto femenino dura 24 horas. Entonces, si es que hay espermatozoides disponibles y se llega a adelantar o atrasar algo la ovulación, tengo ese periodo, como les dije, que puede ser fértil. Pero eso sería solo los días del calendario. Solo los días del calendario. Si yo considero solo los días del calendario, tengo eso que estoy diciendo ahora. Pero por sí solo es muy ineficaz. Entonces el método Guinonaus o del calendario por sí solo es ineficaz. Yo tengo que complementarlo con más elementos. Y ahí aparece el método de Billings. El método de Billings agarra el calendario y además le agrega la secreción de mucosa del cuello del útero, la secreción mucosa del cuello del útero o el moco cervical, le agrega la temperatura corporal y agrega el pH vaginal. Entonces, teniendo pH o acidez, secreción del moco cervical y temperatura más el calendario, yo tengo entonces todos los elementos para estar en un 100% de seguridad de que estoy en los días fértiles o infértiles. Por lo tanto, ese método sería infalible. El método con todos los elementos que estoy comentando. El método de Billings, ¿no es cierto?, con todos los factores que estoy mencionando. Y como les dije, eh, anteriormente, con el calendario, obviamente. Ahora, ¿por qué no funciona? No funciona porque son muchas variables las que hay que considerar. Porque imagínense, es pH, o sea, grado de acidez, secreción mucosa y además temperatura. Y el calendario, no es que usted me diga, no tengo una, tengo dos, no, o tengo temperatura, pH y calendario. No, pues, le estoy diciendo que tienen que ser o todas o ninguna. Si están todas, entonces 100% eficaz. Si tiene usted dos, entonces ya, pues no va a ser eficaz. Va a tener menos eficacia, porque usted está usando dos variables, ¿no? Calendario y temperatura. Entonces, si la secreción es densa, estamos en días infértiles o en etapa postovulatoria, 100% seguro, o sea, no 100% seguro, pero en un porcentaje alto de seguridad. Si yo tengo la secreción fluida, no yo, quiero decir, una mujer tiene una secreción fluida, es porque está en días fértiles, ¿sí? Secreción fluida, días fértiles. Secreción densa, días infértiles. Fase postovulatoria. Si además de eso hay pH ácido, días infértiles. pH más neutro o ligeramente alcalino es días fértiles. Días infértiles ácidos, ¿sí? Luego, si tenemos temperatura 0,5 grados superior al basal, entonces estamos en días infértiles. Si la temperatura es levemente menor, estamos en días fértiles. Y tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque el espermatozoide es sensible a la acidez. Si ustedes le ponen ambiente ácido, se muere. Si ustedes le ponen temperatura elevada, se pifia en su funcionamiento. Por eso es que el testículo estaba fuera de la cavidad abdominal, porque los espermatozoides necesitan desarrollarse a una temperatura inferior que la temperatura del cuerpo. Entonces el espermatozoide con temperaturas que están sobre los 37 grados va a afectarse totalmente. No se vuelve eficaz, se vuelve ineficaz. Entonces, la secreción densa impide que se muevan los espermatozoides. Si la secreción es fluida, pueden moverse con toda facilidad, muertas de la risa. Pero si usted le pone una secreción densa, entonces el espermatozoide se queda trancado, se queda atrapado, no avanza, no puede avanzar. Entonces, por eso les digo, estos tres elementos más el calendario me dan un 100% de eficacia. El problema es que, como normalmente la gente no usa todos los factores, entonces claro que no se cumple. No sé si les quedó claro, y esto ya es natural. Entonces, claro, el método dice, si estamos con flujo, con secreción fluida del moco, estamos con pH, ¿cómo se llama?, relativamente poco ácido, y estamos con una temperatura más baja, entonces estamos fértiles y hay que abstenerse de relaciones sexuales porque de lo contrario va a haber embarazo. En cambio, si la secreción es densa, si el pH es ácido y la temperatura está por sobre la temperatura basal, porque la progesterona sube en 0,5 grados Celsius y la temperatura basal en la mujer. Entonces, ¿qué significa eso? Que estamos en periodo infértil. ¿Se fijan? Entonces, esto que yo le estoy diciendo, yo lo escuché hace como 80.000 años, pues chiquillos. Yo lo escuché como en la década en el año 98, escuché esto, pues, en una charla que fue a dar el jefe de la unidad de medicina reproductiva de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica de Chile en el Hospital Clínico.
y él como médico reproductivo, era médico, atendía a parejas. Obviamente él era una persona católica y él también asesoraba a parejas católicas, ¿se entiende? Entonces, en el fondo este método es un método que no utiliza, es un método natural, si ustedes se están fijando. No es un método como usar pastillas, no sé, condones, ¿se entiende? Entonces, entre comillas, es como un método de planificación, pero natural, no sé cómo explicarle, ¿ya? Que en el fondo es un método que desde el punto de vista, para alguien que es una persona creyente, es como súper adecuado, ¿entienden? Porque no estamos recurriendo a métodos, a métodos que son como artificiales, y más que artificiales, porque alguien me podría decir que igual esto involucra planificación familiar, es verdad, es cierto, en cierta manera, pero entre comillas, de todos los métodos, junto con la menorrea de lactancia, son métodos naturales, como les acabo de mencionar. Son métodos naturales que están dados por el cuerpo por naturaleza, ¿entienden? No hay que inducir algo artificial para impedir que se produzca en el fondo un embarazo, por así decirlo. Sino que acá tiene que ver cómo se conocen los días fértiles y no fértiles. Entonces los días que no son fértiles son los días en donde una pareja, o mejor dicho, como, como les contaba yo el contexto, una pareja, un matrimonio, ¿no es cierto?, tienen relaciones íntimas y los días, ¿no es cierto?, en donde se supone que están las condiciones contrarias, es donde se abstienen. ¿Se fijan? Ese es el principio. Bueno, como les dije, al final el DEM va a preguntar por Naus o por Billings. Entonces, obviamente que hay gente que dice, eso nunca escuché. Entonces, para que tengan idea más o menos de lo que significa cada uno. Ya pues, entonces con esto ya estamos cerrando. Lo que tiene que ver con ITS lo vamos a terminar de ver la próxima vez que nos veamos, ¿ya? Porque ahí básicamente vamos a hablar un poco de enfermedades, ¿ya? Ya, entonces chiquillos, con esto lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que les haya podido ayudar